Bienvenido a este nuevo video donde vamos a hacer las preguntas relacionadas al estudio del libro de Gálatas capítulo 3. Iniciaremos entonces con el versículo 1, recordando las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra del Señor. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia genera gozo, nos brinda paz, nos enseña el camino al éxito, aumenta la fe y a nuestros pasos y nos da sabiduría. Iniciamos entonces en el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Gálatas. Primera pregunta, ¿a quiénes menciona el apóstol Pablo en el versículo 1? Pregunta 2, menciona las tres primeras palabras del versículo 1. Pregunta número 3. Cite la primera pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 1. Pregunta número 4. Cite el verso 1. Entramos al versículo 2. Pregunta número 5. Según el versículo 2, ¿cuántas cosas quería saber Pablo de los Gálatas? Pregunta número 6. Diga la pregunta del versículo 2. Pregunta número 7. Cite el versículo 2. Continuamos con el versículo 3. Pregunta número 8. ¿Cuántas preguntas hace el apóstol Pablo en el versículo 3? Pregunta número 9. Diga la primera. Pregunta número 10. Diga la segunda. Pregunta número 11. Cite el versículo 3. Continuamos con el versículo 4. Pregunta número 12. ¿Con qué inicia el versículo 4? Pregunta número 13. Cite la pregunta. Pregunta número 14. Complete si es. Pregunta número 15. Cite el verso 4. Continuamos con el versículo 5. Pregunta número 16. ¿A quién nombra Pablo en el versículo 5? Pregunta número 17. ¿Quién es aquel que se menciona en el versículo 5? Para esto recomendamos leer en Gálatas capítulo 4, verso 6. Pregunta número 18. ¿Qué suministra aquel según el versículo 5? Pregunta número 19. Además de suministrar el Espíritu, ¿qué más hace aquel según el versículo 5? Pregunta número 20. Cite la pregunta del verso 5. Pregunta número 21. Cite el versículo 5. Continuamos con el versículo 6. Pregunta número 22. ¿A quién se menciona en el versículo 6? Pregunta número 23. ¿A quién le creyó Abraham? Pregunta número 24. Por creerle Abraham a Dios, ¿cómo le fue contado? Pregunta número 25. Cite el versículo 6. Continuamos con el versículo 7. Pregunta número 26. ¿A quiénes se menciona en el versículo 7? Pregunta número 27.
Mencione la primera palabra del versículo 7. Pregunta número 28. Los que son de la fe, ¿qué son? Pregunta número 29. Cite el versículo 7. Continuamos con el versículo 8. Pregunta número 30. ¿A quién se menciona de primera en el versículo 8? Pregunta número 31. Según el versículo 8, ¿qué estaba previendo Dios? Pregunta número 32. ¿Qué le dio la escritura a Abraham? Pregunta número 33. Cite el versículo 8. Continuamos con el versículo 9. Pregunta número 34. ¿A cuánto se menciona en el versículo 9? Pregunta número 35. Menciona el primero. Pregunta 36. Menciona el segundo. Pregunta número 37. Diga las dos primeras palabras del versículo 9. Pregunta número 38. Según el versículo 9, ¿qué son los de la fe como el creyente Abraham? Pregunta número 39. Cita el verso 9. Continuamos con el versículo 10. Pregunta número 40. Los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Pregunta número 41. ¿Qué está escrito según el versículo 10? Pregunta número 42. Cita el versículo 10. Pregunta número 43. ¿En dónde está escrito? Para contestar esta pregunta deben de leer Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Pregunta número 44. Cite Deuteronomio 27, 26. Continuamos entonces con el versículo 11. Pregunta número 45. ¿Se justifica por ley alguno, según el versículo 11? Pregunta número 46. Cite las primeras 5 palabras del versículo 11. Pregunta número 47. ¿Qué es que por la ley ninguno se justifica para Dios? Pregunta número 48. Complete, porque el justo. Pregunta número 49. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se encuentra porque el justo vivirá por la fe? Leer Habacuc 2:4. Pregunta número 50. Cite Habacuc 2:4. Entramos en el versículo 12. Pregunta número 51. ¿Es la ley de fe? Pregunta número 52. ¿Qué dice la ley según el versículo 12? Pregunta número 53. ¿En qué parte del Antiguo Testamento lo dice? Leer Levítico 18:5 para contestar esta pregunta. Pregunta número 54. Cite Levítico 18:5. Pregunta número 55. Cite el versículo 12. Continuamos con el versículo 13. Pregunta número 56. ¿De qué nos redimió Cristo? Pregunta número 57. ¿Qué fue hecho Cristo por nosotros? Pregunta número 58. Cite lo que está dentro del paréntesis en el versículo 13. Pregunta número 59. ¿En qué parte del Antiguo Testamento está esa escritura? Para contestar esta pregunta se debe de leer Deuteronomio 21:23. Pregunta número 60.
Cite Deuteronomio 21:23. Pregunta número 61. Cite el versículo 13. Continuamos con el versículo 14. Pregunta número 62. Según el versículo 14, ¿para qué Cristo fue hecho por nosotros maldición? Pregunta número 63. ¿Qué íbamos nosotros a recibir por la fe? Pregunta número 64. Cita el versículo 14. Continuamos con el versículo 15. Pregunta número 65. Mencione la primera palabra del versículo 15. Pregunta número 66. ¿En qué término hablaba Pablo en el versículo 15? Pregunta número 67. ¿De qué tratado o acuerdo se habla en el versículo 15? Pregunta número 68. ¿Puede alguien validar un pacto una vez ratificado? Pregunta número 69. ¿Puede alguien añadir a un pacto una vez ratificado? Pregunta número 70. Cita el versículo 15.